El dolo, diversas acepciones. La palabra dolo tiene en el derecho distintas acepciones. Primero, como elemento intencional del acto ilícito, es la intención o propósito de causar un daño. Segundo, es el ámbito obligacional. El dolo es la li- deliberada intención de no cumplir a pesar de poder hacerlo. Tercero, como vicio de la voluntad, en tanto interviene en la formación del acto jurídico, consiste en maniobras engañosas empleadas por una de las partes para inducir a la otra a celebrar un determinado acto jurídico. Definición: el dolo como vicio de la voluntad y requisitos. El régimen legal aplicable al dolo como vicio que afecta a la intención en los actos voluntarios está contenido en los artículos a 271 a 275 del Código. El artículo 271 expresa acción y omisión dolosa. La acción dolosa es toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero. Cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto, la omisión dolosa causa los mismos efectos que en la acción dolosa, cuando el acto no se habría realizado sin la reticencia u ocultación. De tal modo que el dolo es toda maniobra tendiente a engañar a fin de inducir a alguien a la realización de un acto que no habría sido celebrado de no mediar este vicio. Puede consistir tanto en una acción como en una omisión dolosa. En el primero se realizan maniobras o ardides destinados a provocar una falsa visión en la víctima para que realice un acto que de otra manera no habría decidido ejecutar. En tanto, en el segundo se aprovecha el engaño del otro pese a no haber realizado nada concreto para que él creyera en él. Para que el dolo provoque la invalidez del negocio jurídico, será imprescindible que concurran las siguientes circunstancias: que el dolo haya sido esencial, es decir, grave y determinante de la voluntad, que haya ocasionado un daño importante, que no haya habido dolo recíproco, es decir, de ambas partes. Dolo esencial o incidental. Efectos. El dolo del artículo 272 del Código en cuestión prevé: el dolo esencial es el dolo y causa la nulidad del acto si es grave, es determinante de la voluntad, causa un daño importante y no ha habido dolo por ambas partes. De tal modo, el dolo es esencial, es el que ha sido una causa determinante y eficiente del consentimiento del engañado para la celebración del acto y puede ser invocado para anularlo. Para determinar si el dolo es esencial, habrá que verificar que se reúnan los cuatro requisitos que fije el precepto. Primero, que sea grave. La gravedad del dolo alude a la entidad del engaño, astucia o ardid. La conducta o maniobra empleada debe ser apta para inducir al engaño a una persona que pone la diligencia necesaria en los asuntos, calidad que ha de ser evaluada en función de las circunstancias y condiciones personales del sujeto engañado. Debe ser determinante de la voluntad. Ello es así cuando, de no haber mediado el engaño, el sujeto no hubiera celebrado un negocio jurídico. Esta es la principal diferencia con el dolo incidental que seguidamente veremos. Debe probar un daño importante. El artículo no solo requiere que la víctima haya sufrido un daño, sino que éste haya sido de relevancia con cierta significación para la persona que lo sufre, pero no únicamente de significación económica, pues puede tratarse de un daño moral. Ausencia del dolo de ambas partes. Quien obra con dolo no puede pretender que se anule el acto alengado, el cometido en su perjuicio por la otra parte. Ello es así pues se trata de una exigencia negativa cuyo fundamento radica en la regla de que nadie puede alegar la propia torpeza. Además, se trata de un deber moral que deben presidir las relaciones entre las personas. Por ello, quien juega sucio no tiene derecho a exigir juego limpio. Por su parte, el dolo incidental es aquel en que faltan uno o más requisitos de los que exige el artículo 272 para que el dolo sea apto para actuar como vicio. El dolo incidental no afecta a la celebración del acto, sino sus condiciones, es decir, la parte que lo sufre lo habría celebrado aún de no haber mediado el engaño, aunque en condiciones distintas, por ende no es causa de invalidez del acto, pero quien lo comete debe resarcir los daños causados de conformidad con el artículo 275.
Finalmente, debemos señalar que el dolo esencial y el dolo incidental pueden ser directo si es cometido por una de las partes del acto jurídico, por su dependiente o por su representante, o indirecto si proviene de la conducta de un tercero ajeno a la relación de la que se trata para beneficiar a alguien, a alguna de las partes. Una y otra clase de dolo afectan la validez del acto. Artículo 274. Así tenemos los vicios de la intención, que son el error, que puede ser de hecho, que es esencial y reconocible, o el error de derecho, que el principio general, que es inexcusable, y luego tenemos el dolo, que tiene que ser esencial, grave, un daño importante y una ausencia de dolo recíproco. La violencia, noción, la libertad como tercer requisito de la voluntad es aquella que permite autodeterminarse sin influencias mayores a las habituales. Precisamente la violencia importa una influencia superior a la tolerable y consiste en ejercer coerción sobre una persona para obligarla a realizar un acto. Nuestro código emplea los términos fuerza irresistible e intimidación para referirse a la violencia como un vicio de la voluntad que excluye la libertad. Así, la violencia, en términos jurídicos, es la restricción que, por distintos medios, se emplea sobre una persona para obligarla a ejecutar un acto que no estaba dispuesta a realizar. La violencia se presenta en todas formas diferentes. La fuerza irresistible, que tiene lugar cuando se excluye la voluntad mediante el empleo de una presión física excesiva o de malos tratamientos corporales. La intimidación o amenazas que se inspiran en la víctima el temor fundado de sufrir un mal inminente y grave que suprime su libertad en el obrar. Efectos. Artículo 276. Fuerza e intimidación. La fuerza irresistible y las amenazas que generan el temor de sufrir un mal grave e inminente que no se puede contrarrestar o evitar en la persona o bienes de la parte de un tercero causan la nulidad del acto. La relevancia de las amenazas debe ser juzgada teniendo en cuenta la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Así, de acuerdo con el precepto mencionado, la violencia se puede ejercer a través de dos modalidades, la fuerza irresistible y las amenazas o intimidación. La fuerza irresistible es la coacción física o material que suprime la libertad, constreñido al sujeto a obrar en determinado sentido o a dejar de hacerlo. Se trata de una fuerza suficientemente grave como para impedir a la víctima repelerla. Esta fuerza gravita sobre todo en la persona de quien padece, a modo de reducirla a mero instrumento pasivo de la voluntad y del designio de otro. Indiscutiblemente invalida el acto jurídico. Por una parte, entenderemos que el acto no solo no es voluntario, sino que antivoluntario, y por otra parte, que en este caso se configura un tipo penal, vale decir que se ha ejercido violencia sobre una persona humana. Por otro lado, tenemos la violencia moral o intimidatoria, que consiste en inspirar temor por medio de amenazas para infundir miedo, alterando el ánimo y la libertad de obrar para que el amenazado ceda en perjuicio de sus propios intereses. Estas amenazas deben ser graves, es decir, deben tener aptitud para crear un temor racionalmente fundado, lo que se valora de acuerdo con la situación del amenazado y las demás circunstancias del caso. Artículo 276. La gravedad se valora teniendo en cuenta los bienes jurídicos, que pueden ser de naturaleza patrimonial o no, la vida, la salud, la honra, la reputación y la imagen, etc. El propio amenazado, así como de cualquier otro sujeto, en tanto y en cuanto se demuestren aptos para alterar la conducta del afectado. Asimismo, el mal amenazado ha de ser inminente, no necesariamente presente o actual, pero sí de realización en un lapso más o menos próximo, de modo que no pueda evitarse a tiempo ni reclamarse el auxilio de la autoridad pública para impedir la amenaza o defenderse de ella. Sin embargo, es menester atribuir al término de inminente un significado más amplio, pues en ocasiones el factor del tiempo carece ciertamente de relevancia. La amenaza puede recaer sobre cuestiones que el amenazado no quiere revelar, deshonra por la revelación de hechos inmorales o de intimidades que
indican de actos de esa naturaleza o sobre situaciones en las que las características de las amenazas obstan a que la persona se decida a recurrir a la autoridad pública o adoptar otro tipo de medidas para contrarrestarlas. En definitiva, la relevancia no es siempre la temporalidad próxima, sino la convicción de la dificultad o la imposibilidad para contrarrestarlos o evitarlas. Así, aunque la ley no lo diga expresamente, la violencia en cualquiera de sus modalidades debe haber sido la causa determinante de la ejecución del acto, pues si el sujeto, por otros motivos igualmente, lo habría celebrado, no puede considerarse que el vicio de violencia haya excluido la voluntariedad. Tanto la fuerza irresistible como las amenazas pueden provenir de una de las partes del acto de un tercero, artículo 277, y el autor debe reparar los daños, artículo 278. A diferencia de lo que ocurre con el dolo, la existencia de daños no es un requisito para que se configure el vicio de violencia. Sin embargo, en la práctica, al ser un ataque a la integridad de la persona, la violencia siempre trae aparejada un daño, al menos de naturaleza moral. ¿Quién deberá resarcir será parte del acto o el tercero, autor de la violencia? Ahora bien, si proviene de un tercero, pero esta era conocida por la otra parte y se le atribuye la condición de cómplice y responde solidariamente aun cuando hubiere tomado conocimiento a posteriori y guardará silencio al respecto. Vicios de la libertad. La intimidación, amenazas de sufrir un mal inminente. Otro vicio de la libertad es la fuerza física irresistible, coacción física o material que suprime la libertad de obrar en determinado sentido.